Qué bendición, hermanos, es estar aquí. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que están en esta mañana, en esta iglesia, Señor, mis amados hermanos, en la iglesia del Señor Jesús, esperando recibir consolación, instrucción, cualquier cosa, mi hermano, que traigas esta mañana, está garantizada que la vas a recibir del Señor. Amén. Y Dios les bendiga, hermanos. Y hoy vamos a ver un salmo que nos debe de llenar de esperanza, que tal vez si no te encuentras en la situación angustiante que se encuentra el autor de este salmo, gracias a Dios, pero si te llegaras a encontrar en esta situación, en lo que vamos a analizar a través de este salmo, pues hermano, ya sabes qué es lo que tenemos que hacer. Y el Salmo 59, antes de dar la enseñanza, pues todos sabemos que cuando necesitamos consolación, cuando estamos atribulados, cuando estamos angustiados, inmediatamente viene a nuestra mente buscar salmos para encontrar ayuda en ellos, ¿sí o no? Es algo muy normal y de hecho es muy bueno hacerlo. Y este salmo, hermanos, pues es sumamente especial, porque este salmo es otra serie de lamentos y de una oración en angustia por medio del cual el salmista ruega a Dios que lo defienda de sus enemigos. Y el autor es nada más ni nada menos que, por supuesto, el rey David. Y este salmo fue escrito cuando David ya era rey. Pero lo que está pidiendo fue lo que le sucedió antes de ser rey. Lo escribió cuando ya era rey, pero lo que narra a continuación es algo que le sucedió antes de que llegara al trono. Y recuerda un periodo muy difícil de su vida, y está registrado precisamente en el título de este salmo. Si ustedes observan en sus Biblias, algunas tienen unos títulos ahí. Y, por ejemplo, mi Biblia, no todas traen el mismo título, pero, por ejemplo, mi Biblia, el subtítulo que trae es La ayuda de los desvalidos. No sé cuál sea el tuyo, pero tiene que ver precisamente con el contexto en que David nos comparte y Dios lo inspiró para escribir este salmo. Ahora, le da a un enfoque especial. Es una oración, pero también en esta oración lleva un clamor, lleva una necesidad angustiante de que el Señor le escuche por una situación que vivió antes de llegar al trono. Y precisamente, hermanos, les invito a que viajemos un poquito la historia y vayamos a buscar el primer libro de Samuel para ver de qué se trata, porque es importante entender el contexto de la historia para poder entender el contexto del Salmo y poder encontrar la aplicación precisamente de lo que el Señor nos va a mostrar en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 11. Primero de Samuel, mejor dicho, primero de Samuel, porque es un libro, no es una carta. Primero de Samuel 19, versículo 11. Dice la palabra de Dios así: Saúl, siendo rey de Israel, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Milca, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. ¿Te imaginas tú, mi amado hermano, que llegara a tu oído esta situación? Una amenaza de muerte. Una amenaza que implica más allá de tus fuerzas, porque siendo Saúl rey de Israel, tenía toda la autoridad para ordenarle a cualquier súbdito que lo matase. Y el súbdito lo iba a hacer sin chistar, porque si lo hacía, desobedecía nada más ni nada menos que una orden directa del rey. Y eso, pues no lo podían hacer. Mas, sin embargo, Mical, su mujer, le advierte y le dice: si no te vas hoy, si no salvas tu vida, mañana estarás muerto. Ahora te imaginas, hermano, tú, que recibieras esto
no solamente de una persona, de un enemigo, sino alguien que tuviera el poder de así hacerlo contra tu vida. Y que no te encontraras especialmente en esa situación, pero que fueras y te dieran una mala noticia de alguna enfermedad que al final de cuentas te va a llevar a la misma causa, a perder la vida. O no nos vamos tan drásticos, perder tu trabajo, el sustento de tu vida, y tú con un montón de deudas encima, compromisos y responsabilidades, y que llegue esta noticia a tu vida: mañana estás despedido. ¿Cómo lo tomarías? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Mejor dicho, nadie de lo que acabo de decir, hermanos, está exento de sufrirlo, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros pudiera enfrentarse en esa situación angustiante. Ahora, hablando del rey David, sucedió cuando empezaron de nuevo sus hostilidades contra David. Acuérdense, hermanos, en la historia, David, escogido por el Señor, primeramente mata al gigante Goliat y toma un lugar en el ejército del rey Saúl. Y después vemos que es un portento de hombre en el arte de la guerra. Y va a la guerra, conquista para su rey, el rey Saúl. Y este rey Saúl, cuando el pueblo lo empieza a alabar y a reconocer sus grandes hazañas, pues le entra un celo, ¿verdad? Le entra la envidia, así como le entró a Caín con su hermano Abel. ¿Y cuál fue su reacción? Pues inmediatamente, abusando de su poder, manda que lo vigilen, que lo chequen, que lo cuiden y que lo maten en la menor oportunidad. Bueno, sabemos, hermanos, con la historia, que todo esto tuvo que salir de un corazón negro, envidioso, oscuro del rey David, del rey Saúl. Y ese estallido de furor maligno de Saúl no pudieron menos que turbar a David e infundirle temor y tristeza, a pesar de lo cual conservó su comunión con Dios y su compostura de ánimo, de tal modo que nunca estuvo bajo de confianza y de fe para orar y alabar a Dios. Y aquí el propósito de esta enseñanza. David comienza el salmo elevando una súplica, es una oración, y le dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, porque aquí están acechando mi vida. Y dice: sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro, no tengas misericordia de todos ellos, los que se rebelan con iniquidad. Así que así empieza, hermanos. Del 1 al 5 estamos viendo una plegaria, una oración del rey David, ya aquí es rey, donde vemos cómo expresa su necesidad, a pesar de que tenía miedo. Nunca perdió la fe, ni su confianza en su Dios. Y vamos a ver esta magistral oración, analizarlo, qué es lo que nosotros podemos aprender. El gran pastor Charles Spurgeon dijo a través y a raíz de este salmo, en su oración presenta lo siguiente: estaba a punto de ser capturado, vivo o muerto, sano o enfermo, y llevado a la matanza. La incredulidad había sugerido que las oraciones en ese momento serían palabras vanas, palabras del gran pastor Charles Spurgeon. Pero noten lo que el rey David hace. ¿Qué título pone frente a las palabras mis enemigos? Dice el versículo 1: líbrame de mis enemigos. ¿Y qué título pone enfrente? Oh Dios mío. Cuando nosotros nos encontramos en una situación angustiante y que vamos a los salmos para encontrar respuesta, solución, consuelo, guía, lo que busques, lo que sea, siempre pon atención
las palabras a continuación de las palabras enemigos. Y ve, hermano, qué título pone el rey David. Este es el método debido de capturar y apagar todos los dardos encendidos del enemigo, ¿se acuerdan? En el escudo de la fe, lo que aprendimos el domingo anterior. Ese es el método que nosotros también podemos y debemos usar ante nuestros enemigos. ¿Cuál? Poner enfrente de nuestros enemigos el título de Dios mío. Porque así se empieza toda oración. Todos sabemos la oración más famosa, la oración universal, conocida mejor dicho como el Padre Nuestro. ¿Y cómo empieza? Padre Nuestro. O sea, Dios mío. Dios y Padre mío. Dios y Padre Nuestro. Siempre, hermano, cuando te encuentres en angustia, nunca se te olvide poner enfrente de todas tus angustias, de tus enemigos, el título de Dios mío, Padre mío. Y entonces poderle expresar toda tu necesidad. Podemos ver, hermanos, una situación imprevisible que habla de la necesidad de protección contra sus enemigos, a quienes define como los que se levantan contra mí, los que cometen iniquidad y que son hombres sanguinarios. Hace referencia directa a aquellos mensajeros que Saúl le envió para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Vemos también una situación injusta porque asegura que lo que le sucede no es por falta suya. Sin delito mío corren y se aperciben, dice el rey David. Pero en esta necesidad acude a Jehová de los ejércitos. ¿A quién acudes tú, hermano, cuando te encuentras en esta situación? Para que sea su protector en la adversidad, y luego apela a la soberanía de Dios. Ahora, vamos a analizar este salmo, hermanos, porque de verdad es exquisito, y lo digo en el sentido divino. Es exquisito porque nos va a llenar de esperanza y nos va a dar una instrucción precisa de cómo nosotros debemos de hacer frente a cualquier enemigo que tengas. Y enemigo hablo de cualquiera que ponga en riesgo tu vida, tu salud, tu economía, tu familia, tu bienestar, pero principalmente tu comunión con Dios. Principalmente ante cualquier otra cosa es tu comunión con Dios. Y precisamente a través de las angustias, a través del dolor, es donde se conoce a Dios. Es la única manera de conocer el poder de Dios, a través del dolor y de las angustias, de las tribulaciones. Cuando ya no tienes remedio, cuando ya no ves solución, la única solución se llama Jesucristo. Y a eso tenemos que apelar siempre cuando vayamos a Él en una angustia, en un dolor, en algo que está fuera de nosotros. Al leer este salmo, amados hermanos, nos llama la atención ciertas expresiones que son ásperas y que para los cristianos posiblemente evitaríamos usar en una oración. Sin embargo, hay muchas expresiones también que nos tocan muy de cerca en nuestra experiencia cotidiana, porque es de todos los días. Y esto es muy precioso para consolarnos a través de las pruebas de la vida. Y nadie está exento de pruebas en la vida. Y de hecho, hermanos, no solamente el ser humano tiene que enfrentar pruebas en la vida, sino cuando te haces cristiano, ahora aparte vas a enfrentar pruebas en la vida, más pruebas en tu fe. Y es aquí donde nos queremos echar para atrás, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro en su primera carta que la fe debe de ser probada con fuego. Y cuando se halle esta preciosa, será de alabanza para nuestro Dios. Hermanos, no quisiéramos escuchar eso, pero nuestra fe tiene que ser probada siempre.
Y no solamente el cristiano batalla con las pruebas de la vida, sino también con las pruebas de la fe. Pero bendito sea el Señor, que Él no nos va a dejar sufrir nada más allá de lo que podamos soportar, dice Pablo a los Corintios. Y este salmo, hermanos, es hermoso. Espero que ahora veas los salmos con otro entendimiento, porque lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es, y permítanme la palabra, es espectacular. Las palabras del rey David encontrándose en esa situación es algo que nosotros tenemos que emular a la brevedad. Ahora, es bueno saber que hombres de Dios han sufrido aflicciones antes que nosotros y que también tuvieron que esperar, y en esa espera sufrieron mucho hasta que la prueba pasara. Y esto nos da una lección práctica, la cual quisiéramos transmitir a través, hermanos, de esta enseñanza del Salmo 59. Y ahora vas a entender también por qué toda tu vida, por decisión propia y por cosas de la vida misma, enfrentaste situaciones duras y difíciles, y por qué a veces en una injusticia le has dicho al Señor: Señor, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué permitiste que mi vida fuera así? Porque siempre hay un propósito. Y el propósito, el que importa, es el que vas a hacer a continuación y a través de la enseñanza de este salmo. Todo lo que sufriste, para todos los que aman a Dios, es bueno. Y vas a entender precisamente lo que el Señor te estuvo preparando en la escuela de la vida, para que tú también pudieras consolar a otros que se están enfrentando a esas aflicciones. Como el rey David nos está transmitiendo, él se enfrentó a una situación de la cual, hermanos, muy pocas personas se han enfrentado. Pero la manera en que obtuvo la victoria es el punto de esta enseñanza. Y todo empieza con poner el título delante de tus problemas, delante de tus enemigos. Y la idea, hermanos, de este salmo se encuentra en el versículo 9, que tienen ustedes ahí en pantalla, precisamente donde dice: a causa del poder del enemigo, ¿qué es lo que hizo David? Esperaré en ti. Y así se llama esta enseñanza, hermanos: esperar en Dios. Esperar en Dios. Ahora, ahí encontramos esta expresión que nos habla de forma contundente del poder de Dios. Y esta expresión se ve en medio del Salmo y luego se enfatiza al final, o sea, en el versículo 17. Por eso en su pantalla tienen el versículo 9 y el versículo 17. Vamos a ver, hermanos, donde dice: fortaleza mía. ¿A quién cantaba David? A ti cantaré, porque eres, otra vez, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Fíjense, aquí ya utilizamos la frase mi de una apropiación. Se está apropiando de la misericordia de Dios. Estamos plenamente convencidos de que este salmo, sin lugar a dudas, nos representa a la figura de un centinela en su torre. Y está puesto en esa torre para vigilar, y debe de estar atento y ser paciente para que cuando llegue la mañana, en la amenaza que tenía David, llegue la luz y la salvación. Por ello vamos a mirar dos pensamientos en esta mañana, hermanos. Dos pensamientos que están escondidos, entre comillas, porque están visibles, sino que simplemente cuando no vamos al Salmo en el entendimiento y en la guía del Espíritu Santo, pues se mantienen ocultos. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre y nos enseñe personalmente. Ustedes y cada uno saben en qué situación se encuentran. Hoy viniste en esta mañana tal vez en una angustia, tal vez viniste en un dolor, tal vez viniste en un problema, con una economía que no te está ayudando ni se está ajustando a tus necesidades primarias. Pon atención a lo que este salmo te va a enseñar, hermano. Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que imitar al rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, frente a una angustia difícil,
de explicar y de entender, pero que más sin embargo el rey David no dejaba de ser humano. Nadie puede decir es que David era un guerrero, él se enfrentó a leones, se enfrentó a osos por defender una oveja, sus ovejas. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo es posible que un hombre de esa categoría tenga miedo? Hermanos, el miedo es humano, es parte del ser humano. Todo aquel que diga que no tiene miedo frente a estas cosas está mintiendo. Por supuesto que hay temor, hay miedo, pero el miedo el Señor lo dejó como algo que podemos dominar si esperamos en Él. Así que es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué es bueno para nosotros, hermanos, aprender? Porque yo te puedo decir muchas cosas, tú has leído muchas veces los Salmos y sabes que muchas enseñanzas de la Biblia nos dice que tenemos que aprender a esperar en Él. ¿No es así? ¿Y lo has hecho? Es algo que tienes que aprender. No se nace absolutamente nada sabiendo hacer las cosas, ¿o sí? Es un proceso de aprendizaje. Y en la vida espiritual tenemos que aprender a esperar en Dios, porque es muy fácil tomar las palabras y decir, bueno, pues sí, el pastor dijo que hay que esperar en Dios. Ok, hay que esperar en Dios, pero ¿sabes hacerlo? ¿Sabes esperar en Dios? Porque precisamente algo que caracteriza al ser humano y principalmente a la iglesia de hoy es la falta de paciencia. Quieres todo así. Y cuando no lo tienes así, le reprochas a Dios. Buscas casi a través de tu oración, como se dice vulgarmente, y perdónenme la palabra y la expresión, pero es algo que te va a ayudar a entender. Es como si le quisieras hacer manita de puerco a Dios para que te conceda lo que le estás pidiendo en oración. Como si Él tuviera la obligación de darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a esperar. Por supuesto, Él espera que a través de la oración le pidas, solamente que le pidas conforme a su voluntad, porque cuando le pedimos conforme a su voluntad estamos aprendiendo a esperar en Él. Y eso es el problema de los cristianos de hoy, ¿verdad? No sabemos esperar, ni mucho menos pedir conforme a su voluntad, pero el rey David nos está dejando un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Por qué es bueno para nosotros aprender a esperar en Dios? Hay dos razones y las vamos a ver en esta mañana. Número 1, versículos del 1 al 5 del Salmo 59 nos da la explicación. ¿Por qué es bueno esperar en Dios? Porque esperar en Dios nos asegura rescate. ¿Qué le estaba pidiendo? Que lo librara de sus enemigos. Y da características de que no eran cualquier enemigo. Y aseguró su rescate, lo que vemos en el versículo del 1 al 5. Ese rescate, hermanos, es el rescate frente a los que se rebelan contra Dios. En primer lugar, David dice, líbrame de mis enemigos, sus enemigos. Es decir, él no está diciendo que lo libre de algún amigo, que lo libre de algún camarada, de sus allegados, de sus familiares, no. Él dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Luego dice, líbrame de los que cometen iniquidad. En primer lugar, los enemigos. En segundo lugar, los que aún siendo enemigos de Él, tampoco son fieles a Dios. Lo cual complica más la situación. Y eso, hermanos, es algo cotidiano, ¿no es así? Tenemos enemigos por doquier. Pero no solamente son nuestros enemigos, sino que se multiplica su maldad porque cometen iniquidad, se rebelan contra Dios. O sea, son doblemente peligrosos y a eso nos tenemos que enfrentar. Y luego en el versículo 5 dice, oh tú Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, título de nuestro Dios. No solamente nuestro Dios es Dios de Israel, también es tu Dios.
pero su título, su nombre es el Dios de Israel, Dios, Jehová de los ejércitos. Despierta, dice David, para castigar a todas las naciones. Ahora, déjenme les aclarar algo. No es que Dios esté dormido, ¿verdad? Dios no está dormido, sino que es una expresión de la que nosotros, como les decía, hay palabras que no nos atrevemos a expresar, porque estaríamos como dándole una orden al Señor, ¿sí o no? Así, hagan cuenta que David está haciendo esa expresión, como diciendo al Señor: despierta, Señor, atiende mi clamor. Pero no, hermanos, no está apurando ni despertando al Señor, porque el que duerme, dice la Biblia, el que nunca duerme vela por nosotros. Aún dormidos Él vela por nosotros, porque el Señor nunca duerme. Pero vemos como dice aquí que esta frase, precisamente, despierta para castigar a todas las naciones. Hay tres aspectos de la libertad que Él está pidiendo. Tú, mi amado hermano, en esta mañana, dime, o dite a ti mismo, ¿de qué quieres ser libertado? ¿Qué problema tienes? ¿Qué angustia tienes? ¿Con qué estás batallando? ¿Y con qué batalla tu alma, tu cuerpo y tu espíritu? ¿Con qué está batallando? De eso, hermano, tal vez sea de alguna persona en específico que no te deja de moler y moler y moler, de una persona que te estorba para tu comunión con el Señor, es tu enemigo. De una persona que te ofrece sustancias prohibidas, es tu enemigo. Aunque no lo quieras aceptar, se llame como se llame y el lazo de sangre que tengas, es tu enemigo. Y así lo tienes que ver, como un enemigo. Y tienes que orar para que el Señor obre. Y también, hermanos, pues tal vez eres tú, tu peor enemigo. Eres una persona muy orgullosa, eres una persona muy soberbia, muy altanera, que no te gusta que te llamen la atención, que no te gusta que te señalen el pecado, que no te gusta que te corrijan, que no te gusta que te contradigan. Hermano, el peor enemigo duerme contigo. Y no se trata de tu cónyuge, eres tú mismo. Pues también necesitas ser librado de eso, hermanos, porque tal vez tienes ahora sí, perdón de la expresión, pero tal vez tienes un carácter de los 1000 demonios. Y es una expresión bíblica, por cierto, que utilizaban las abuelitas, pero es correcto. Parece que tu carácter lo domina el demonio y no Dios, y por eso eres insoportable y no lo quieres aceptar. Pues el problema está en ti. También, hermano, este salmo es para ti, porque tal vez, hermano, tu enemigo está dentro de ti y te es algo que tienes que sacar inmediatamente. Ahora, nos dice la Biblia, hermanos, que el rescate de aquellos que se revelan a Dios, viendo las tres cosas, pues precisamente el rescate, David pide rescate de aquellos que se revelan a Dios, de aquellos que se revelan a Dios directamente, versículo 1, de aquellos que se revelan a Dios indirectamente, versículo 2, y de aquellos que no quieren saber nada de Dios, versículo 5. O sea que, hermanos, tenemos tres enemigos. Y por eso David ahí nos está mostrando del versículo del 1 al 5 de qué enemigos, porque habla en plural. ¿Quién era el que lo quería matar? Una sola persona. Entonces tendría que haber puesto: líbrame de mi enemigo. ¿No es así? Pero no, él se está refiriendo precisamente a los tres enemigos que tiene el varón de Dios. Primeramente los suyos, los propios. En este caso, pues el rey David se había convertido en su enemigo. Los que tienes tú, por ti, directamente por ti. Segundo, los que hacen iniquidad, los que se rebelan contra Dios. Y si son los mismos de tus enemigos, doble problema. Y tercero, los que no quieren saber nada de Dios, triple problema. Todas las personas que les hablas de Dios y que te cierran la puerta en las narices, que te rechazan, pues hermanos míos, es a lo que se refiere todas las naciones, todas esas personas. Así que son tres, fíjense lo que está pidiendo rescate en una oración. Ahora, vemos entonces que esperar en Dios nos asegura un rescate.
ante aquellos que realmente se oponen a Dios por estas 3 razones que ya expusimos. En segundo lugar, en los versículos del 6 al 9, avanzamos. Dice la palabra de Dios: volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi fortaleza. El versículo que nos atribuye en esta mañana enseñar. Así que vemos, hermanos, que en segundo lugar nos enseña que esperar en Dios nos asegura rescate de nuestros propios recursos, de nuestra propia capacidad. Porque dice: volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque ellos dicen: ¿quién oye? ¿Quién oye a Dios? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Vean qué exclamación, qué poder en las palabras del rey David. Y es algo que nosotros podemos y debemos hacer además. Todas las personas que se burlan de nuestra fe, que se burlan de nosotros, dice el Señor que Él va a retribuir a cada quien conforme a sus obras, ¿no es así? Pues dice la Biblia que Dios se va a reír de ellos y se va a burlar de ellos también. Así que, ¿qué importa, hermanos, si se ríen de ti o se burlan de tu cristianismo? Van a tener retribución de ello. Eso no tiene nada de importancia en nuestra vida. Teniendo tales promesas, y no porque nos vamos a regocijar en ellas, porque lo vamos a ver también en esta mañana, pero hermanos, ¿cuánto no es así? ¿Cuánto no hemos sufrido a causa de los perros que ladran afuera? Empezando primeramente por los de la propia casa, ¿no es así? Después por los más cercanos, después por los del trabajo, después por los vecinos y después por todo el mundo. Todo el mundo, hermanos, se burlan de nosotros y el Señor les pone un calificativo: ladran como perros. Ahora no lo uses tú, solo lo puede usar el rey David. Pero vean, hermanos, lo que nos muestra, todo lo que van a hacer. Pero también vemos en este salmo, hermanos, que existen expresiones de un rescate de nuestro propio recurso humano. Porque David dice: Dios es mi defensa. No dice: yo estoy preparado, yo estoy capacitado, porque tengo un intelecto muy alto, yo estudié aquí, yo estudié acá, así que yo soy mi propia defensa. No, hermanos, ¿qué dice David? Y ahora, vean quién lo dice. Si tan solo estudiaras a este personaje, de verdad, hermanos, estamos frente a un portento de hombre. Un hombre en toda la extensión de la palabra, en todo sentido, y que debe de ser la causa de admiración de cualquier varón. No su hijo Salomón, ¿verdad?, que tenía 700 concubinas y 300 esposas. Porque tal parece que ese es el ídolo de los hombres. No, hermanos, es el rey David, el único hombre, hermanos, conforme al corazón de Dios. Y es algo sumamente increíble la capacidad que tenía este hombre en todos los sentidos. Era un hombre sumamente completo en todo sentido. No solamente era valiente, no solamente era audaz, inteligente, sino que también, hermanos, tenía la capacidad intelectual para enfrentar las batallas. Si alguien sabe enfrentar batallas, hermanos, se llama David. Y su Dios es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué creen que sabía? Porque su Dios es su defensa. Y no solamente era músico, sabía tocar instrumentos, varios instrumentos. No solamente eso, era poeta. Vemos lo que escribió. Por eso, hermanos, llegó a ser lo que es. Se equivocó, también falló, hermanos. ¿Por qué? Porque es humano, como tú y como yo. Mas, sin embargo, lo que tenemos que aprender de él es
de verdad que es algo imperante, hermanos. Aprender del rey David es algo que es necesario para cualquier varón. Pero también, hermanos, pues aquí las mujeres tienen mucho que aprender, porque Milca apoyó a David, ¿no es así? Fue quien le dijo y le avisó del peligro. Pero volviendo a la situación, vemos, hermanos, que en otras palabras David no estaba contando con recursos humanos también, porque David le había retirado, el rey Saúl le había retirado toda protección, toda ahí cualquier cosa en donde se pudiera refugiar, lo estaban espiando. No estaba contando con recursos humanos ni materiales a su disposición. Jamás, hermanos, tuvo defensa de la cual pudiera él esconderse, sino solamente uno: Dios. Dios es su defensa. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que aplicar este versículo a nuestra vida, porque Dios es mi defensa. Algo que nosotros también podemos y debemos hacer. Y luego dice, porque a causa del poder del enemigo he de esperar en Dios. Muchas veces creemos que nuestros enemigos solo son las dificultades o las adversidades de la vida diaria, que todo esto aunado es algo horrible para nuestra vida de por sí ya dura y difícil. Pero no lo serán tanto cuando sepamos canalizar esas dificultades y esas adversidades, poniéndoles el título correspondiente a causa de la adversidad: esperar en Dios, como lo hizo el rey David. Porque de aquí huyó David. Y puede decir alguien, es que huir es de cobardes. Pero no huyó a cualquier lugar, ¿verdad? Huyó a refugiarse en Dios. Obviamente en ese momento su vida era la que peligraba, y huyó. Muchas veces, hermanos, el ser humano es tan arrogante, tan soberbio, que cree que puede resolver todas las cosas él solo, sin acudir a Dios, sin acudir a nadie. Muchas veces, hermanos, el cristiano de la iglesia moderna es tan tibio que hasta le da vergüenza acudir a su pastor para que le ayude o le aconseje en alguna situación, porque le da vergüenza. Así que son situaciones que tenemos que aprender. Si tenemos que huir, huyamos a la presencia de Dios y esperar en Dios. Pero si necesitamos algo, pues tenemos que acudir a quien nos puede ayudar. Pero hay gente tan soberbia, tan encerrada en sí misma, que es imposible ayudarles. No se acercan a nadie, no se acercan a ningún hermano, no le abren la puerta de su casa a nadie, porque algo les avergüenza. Y eso es un error. Por eso les decía, hermanos, en el convivio, mézclate con los demás miembros, rompe esas barreras de egoísmo, de altanería, de soberbia y también de desobediencia, porque fue algo que expresamente desde el púlpito, desde donde se da la autoridad de Dios, se les dijo, y hay quien se hizo caso omiso a esa instrucción, ¿verdad? Se hizo rebelde, en otras palabras. Creen que se rebelan contra el pastor, pero no saben que contra quien se rebelan es contra Dios. Porque ese es el poder de la palabra de Dios que da a los hombres a través de este lugar. Así que para la próxima, hermanos, acatemos la instrucción y deja de estar creyendo que tú mandas aquí y que tú vas a hacer tu santa voluntad. Porque no se trata, hermanos, de agradar a nuestro vientre, se trata de agradar a Dios. Y eso es algo que nos hace falta, tanta falta, hermanos, aprender, porque de verdad que con una persona tan soberbia, tan arrogante, no se puede avanzar, no se le puede ayudar. Y hay que pedirle al Señor que nos libere de eso, como lo está haciendo el rey David. Ahora,
Nosotros, hermanos, tenemos que poner defensa delante de nuestros enemigos, pero en la defensa de Dios, esperando en Él, porque son muchos. Ahora, a causa de la adversidad, dice el rey David, esperaré en Dios. Una declaración magnífica, algo que tenemos nosotros que hacer porque tenemos ese poder en nosotros para lograrlo. Y esto, hermanos, esperar en Dios, déjame y te digo algo que es una sumisión de la cual se agrada a Dios. Cuando tú no te sometes a Dios, te opones a Dios. Solamente hay de dos sopas, si lo quieres tomar así. O eres con Dios o en contra de Dios. Y en la iglesia, hermanos, no es la excepción. Estás aquí, pero se da una instrucción, no la haces. ¿En cuál posición crees que te encuentras? Estás contra Dios. No estás contra el pastor, estás contra Dios. Y creo que eso no te favorece, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Y es algo que tenemos que evitar, hermanos, estar en contra de Dios. Cristo mismo lo dijo, ¿no? El que no es contra mí. Digo, el que no es conmigo, perdón. El que no es conmigo, contra mí es. No hay de otra opción, hermanos. O estás con Jesús o estás en su contra. Pero eso es solamente una decisión personal. Esperar en Dios nos asegura, hermanos, siempre un rescate de nuestra propia relación mental, un rescate de nuestra propia manera de defendernos, de nuestra propia manera de pensar y de ser. Porque el ser humano, hermanos, es el ser humano más soberbio que existe sobre la faz de la tierra. Y al mismo tiempo es el más miserable. Mientras más soberbia tenga, más miserable es. Y así lo dice la palabra de Dios. Y es algo que tenemos que evitar. Nunca encontrarnos en esa posición, porque cuando el Señor nos ponga la mano para doblegarnos las rodillas, no nos va a agradar. Porque cualquier persona que se enaltece, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Será humillado. Y cualquiera que se humilla, será enaltecido. No son palabras de ser humano, ¿verdad? Son palabras de Dios, palabras que profesó nuestro propio Señor Jesucristo cuando estuvo con sus discípulos. Ahora, pues vemos aquí, hermanos, precisamente 11 y 13, versículos 11 y 13, seguimos avanzando. Dice, no los mates, para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Vean otra vez qué palabra tan magnífica. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, serán ellos presos en su soberbia. De lo que estamos hablando tanto, hermanos. Y por la maldición y mentira que profieren. Vean, hermanos, acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob, hasta los fines de la tierra. Aparece la palabra Selah. Selah, ¿qué significa, hermanos? Hacer una pausa y meditar. Medita en lo que acabas de escuchar. Porque aquí, ¿y por qué lo tenemos que hacer? Muy sencillo, hermanos. Muy sencillo. Es como David si dijera, hermanos, Señor, actúa, manifiéstate con poder. Pero en el versículo del 13 dice que lo haga, que se manifieste, que los acabe. ¿Pero para qué? Para que sepan que Dios gobierna en Jacob y en todos los confines de la tierra. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Qué aprendemos nosotros para nuestra vida? No gozarnos, hermanos, de la victoria personal, sino para darle la gloria y la honra a Dios por la victoria que nos ha otorgado. Para que el ser humano que me rodea se dé cuenta que existe una solución al problema llamado ser humano. El control tuyo total sobre toda la tierra. En otras palabras, hermanos, David está pidiendo victoria, pero no para pedirla en sí misma, sino que está pidiendo la victoria para que el mundo reconozca la soberanía de Dios. Y vean lo que dice el Proverbio 24, hermanos.
Vean lo que dice el Proverbio 24. Vean cómo, con qué categoría debemos de tomar estas enseñanzas del rey David que nos acaba de expresar. Proverbio 24, versículo 17. Y vea a qué te vas a enfrentar, hermanos, cuando tú estés orando que Dios acabe con tus enemigos. Y te la va a conceder si lo pides conforme a su voluntad. Pero ve lo que te dice el Señor. Proverbios 24, versículo 17 dice: cuando cayere tu enemigo, ¿qué dice? No te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Ven, hermanos, en todo lo que nos tiene que corregir el Señor. Tenemos enemigos y le pedimos a Dios que los acabe, como el rey David, que les muestre todo su furor y que les ponga la mano encima. Pero cuando te lo conceda, ¿qué dice el Señor? No te regocijes, porque al Señor no le agrada eso. No te regocijes en ver a tu enemigo caer. ¿El Señor es justo? Amén. Y a cada uno le va a pagar conforme a sus obras. Pero cuando lo veas, dice el Señor, no se regocije tu corazón, porque no sea que el Señor lo mire y le desagrade. Y aparte el enojo de sobre él. Y entonces, hermano, todo lo que pediste, ¿qué? Todo lo que te hizo, ¿qué? Adivina qué, hermano. El Señor lo va a apartar por causa de tu corazón. Porque tu corazón está lleno de deseos de venganza que el rey David no está expresando en el Salmo 59. Todos nosotros, hermanos, tenemos un cierto nivel de enojo. Cuando una persona nos agrede de todas las maneras posibles, injustamente inventa cosas de nosotros, hermanos, pues se nos llena nuestro corazón de enojo. Y pedimos al Señor que los destruya, que les muestre y que los castigue. Y lo va a hacer. Porque ningún impío, dice la Biblia, se va a quedar sin castigo, dice Jehová, el Señor de los ejércitos. Pero cuando suceda, también nos da otra instrucción: no te regocijes. ¿Qué es lo que David, hermanos, nos está enseñando? No te regocijes, espera en Dios. Dios se va a encargar de tu enemigo, pero cuando veas que lo está haciendo caer, que lo está haciendo sufrir, no te regocijes, porque el Señor se lo va a quitar. Y entonces, hermano, lo podemos decir de manera muy conveniente, que es muy conveniente para nosotros, ¿no? Que lo acabe, que lo pise si es posible, no solamente que le ponga sus manos, sino que también le ponga el pie. Sin embargo, hermanos, el Señor dice que nadie de este mundo se va sin pagar todo lo que hizo, pero tenemos que aprender a esperar en Él. Y precisamente nos dice ahí: no te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin. Confía en eso, hermano, y la lámpara de los impíos será apagada, dice el versículo 20. Confía en eso, que es lo mismo que el rey David nos está diciendo en el Salmo 59, y que eso sucedió también en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Precisamente todo lo que le pasó al rey David tiene un propósito y lo expresó en este salmo. Segundo libro de Samuel 22, versículo 49. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 49, dice lo siguiente: el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. ¿Y qué dice el Salmo 59? Lo mismo. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y su descendencia para siempre. Hermanos, esto es espectacular. Ve si obras de la manera correcta, aún tu descendencia sigue gozando de lo que Dios le prometió a quien actúa de esa manera. Pero en el momento del enojo solamente pensamos en nosotros, ¿no? Hacemos cada tontería, decimos cada tontería.
y pensamos cada tontería que no pensamos en los que vienen detrás y a quienes estamos afectando en el tomar las cosas con tanto enojo, obrar con enojo. Fracasamos y llevamos a la perdición a nuestras propias familias. Y el rey David nos acaba de expresar que el hacer lo correcto le garantizó victoria aún a sus generaciones. Y vean, hermanos, ¿por qué les digo que era tan espectacular este salmo? Porque nos está poniendo un espejo de nuestra propia vida, desde que tenemos uso de razón hasta ahorita, sí o no. Y vean que lo más glorioso de todo es que podemos revertirlo si tomas la decisión correcta hoy de esperar en Dios. Pero eso es tu decisión, hermanos. Ahora, precisamente, este salmo nos lleva al libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, donde dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces podemos ver dentro de esa disposición de Dios para con el hombre que esperar en Dios es bueno. Si lo quieres poner, es conveniente también, hermano, pero esperar en Dios es bueno. Es bueno porque nos libra del mal y de muchas otras cosas más, lo que nuestro Señor Jesucristo también enseña en el Padre Nuestro. ¿No es así? Líbranos del mal. Ahora entiendes las preciosas palabras de Cristo en esa oración del Padre Nuestro y cómo empatan con los salmos davídicos. Precisamente el rey David es un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Y vean hasta dónde llega, hasta Jesucristo, y de Jesucristo llega hasta nosotros. ¿Qué vas a hacer, hermano? Nos libra del verdadero enemigo de aquellos que se oponen a Dios. Nos libra del poder humano que nos rodea cuando las circunstancias adversas son difíciles. Cuando todo es un caos, podemos decir: a causa del poder del enemigo, a causa de la adversidad, a causa de la aflicción, a causa de todo lo malo que me rodea, ¿qué vas a hacer? Esperar en Dios. Esperar en Dios. Entonces vamos a ver la vida desde un punto positivo, aunque todo lo que nos rodea sea negativo. Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Vamos a ver qué otra cosa es lo que nos enseña este salmo. ¿Por qué es bueno esperar en Dios? Todo lo que ya vimos nos lleva a otra cosa. Esperar en Dios es bueno porque despierta, escúchalo bien, hermano, despierta verdadera alabanza. Esperar en Dios, número 2, esperar en Dios despierta verdadera alabanza. ¿Cuántos años llevas de cristiano? 1, 2, 6 meses, 3 años, 5, 20, 30, qué sé yo. ¿Alguna vez te has preguntado si de verdad tu alabanza llega a los oídos de Dios? Digo, porque nos paramos aquí y empezamos a cantar. Y está bien, hermano, hazlo. Pero una cosa es cantar y otra cosa es estar seguro de que mi alabanza le agrada a Dios. Porque de eso sí David se ocupó. Se preocupó y se ocupó en que su alabanza le fuera agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Él espera en Dios. Cuando tú aprendas a esperar en Dios, hermano, tu alabanza será verdadera. Y eso es algo que desde que llegamos a la iglesia, de hecho, hermanos, como siempre se los he dicho, sabes que el congregarte en la iglesia empieza desde un día antes. El congregarnos en esta mañana, tu preparación empieza desde el sábado. El sábado, algunos que no trabajan, Dios los bendiga, gracias a Dios, pero los que trabajan mediodía, ¿qué tienen que hacer al final de la jornada? Darle gracias a Dios y empezar, ¿qué? A
a prepararse para su encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque toda la semana estuvieron esperando en Dios. Esperando este día, esperando venir a su presencia para ser instruidos, para ser consolados, capacitados para enfrentar los enemigos de la semana que viene. ¿No dijo así el Señor Jesús cuando habló del afán? Cada día trae su propio mal. Cada día trae un enemigo diferente. Hermano, y si no vienes para ser capacitado, ¿cómo lo vas a enfrentar? Siempre, hermanos, debemos de tener ese pensamiento antes de querer faltar por cualquier causa. No me estoy preparando para enfrentar los enemigos de la semana que viene. El Señor es omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿no es así? Él todo lo sabe. Entonces sabe lo que te vas a enfrentar esa semana. Y desde el domingo te está preparando, y esto no te lo quiero decir como un mal augurio, ¿verdad? Que esta semana vas a te va a ir como en feria, o no lo sé, pero ya estás preparado. Amén. Entonces debes de entender la importancia que esperar en Dios despierta alabanza. En primer lugar, hermanos, una alabanza al poder de Dios. ¿Qué dice ahí, hermanos? El versículo 16. Pero yo cantaré de tu poder. ¿De qué va a cantar, hermanos, el cristiano de hoy? ¿El cristiano de hoy canta del poder de Dios? ¿O solamente canta de su vientre? ¿Canta solamente las canciones que le gustan? Pero cuando se trata de himnos, hasta parece, hermano, que es algo nocivo para tu salud. Cuando es lo más importante que debes de entonar, porque eso te da identidad celestial. Son himnos celestiales. Pero si eres de los que cantan para adentro, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Estás en un error. Estás equivocado. Tu alabanza hacia adentro, perdóname, hermano, que te lo diga, pero jamás le agrada a Dios. Ay, pastor, es mejor que no me escuchen cantar porque se saben todos. Hermano, no venimos a agradarnos a nosotros mismos. A Dios lo que le agrada es la alabanza del que ha entendido en quién esperar. Y de hecho, hermanos, una razón por la que te congregas es porque estamos esperando en Dios toda la semana. No solamente, ay, ya mañana es domingo, ay, hay que pararse bien temprano. O sea, el domingo se hizo para descansar. Sí, hermano, descansar en el Señor. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo te voy a hacer descansar. Y empieza, hermanos, desde un día antes, cuando te duermes a una hora prudente, ¿verdad? Y no estás viendo series de tu Dios llamado Netflix hasta la madrugada. Tienes un ministerio y tú la quieres estar. ¿En quién estás esperando? Tenemos que tener cuidado de eso, hermanos. Ay, pastor, pues es que no deja hacer nada divertido. Hermano, el sábado tiene muchas horas. Puedes verlas, hermano, pero hay que prepararse, hay que estar consciente de que tienes un encuentro con el Señor. Digo, si es que es tu Dios, ¿verdad? Y la alabanza, hermanos, ¿qué tenemos que aprender de la alabanza? Una persona que canta al poder de Dios es haberlo experimentado primero. ¿Has experimentado el poder de Dios? El jueves nosotros, hermanos, lo experimentamos. Y alguien podrá decir, ay no, eso fue pura casualidad. Hermanos, ¿quién creó la lluvia? ¿Qué dice Job acerca de la lluvia? ¿No dice acaso que Él es el que manda y le pone límites a las nubes y hace descender el rocío cuando a Él le place? ¿No dice así? ¿Quieren saber qué pasó el jueves, hermanos? El jueves 15 de septiembre, el mundo entregado a su fiesta, y está bien, en unas partes, ¿no? Digo porque no es pecado celebrar nuestra patria, pero tenemos una fiesta aquí al lado, con el volumen a todo lo que daba. Yo les dije a mis hermanos, tenemos un reto hoy, vamos a ver de qué estás hecho. Y empezamos a cantar a nuestro Dios, como dijo David.
Voy a cantar a mi Dios porque en Él voy a esperar. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Cayó un aguacerazo. Y cayó a la fiesta que estaba a un lado. Increíble, pero lo sucedió. Alguien puede decir, ¿fue solo casualidad? ¿Estás seguro, hermano? ¿No confías en el poder de Dios? Y ve, hermanos, ya después estaban cantando hasta como quedito, así como si nos estuvieran pidiendo permiso. Y pudimos dar la enseñanza de los fundamentos de la iglesia sin ningún impedimento. Y gloria a Dios, hermano, por ello. Y vimos y lo experimentamos. Entonces David, hermanos, nos está mostrando eso. Él vivió muchas veces y por eso canta al Señor. Si nos preguntásemos, ¿conocemos el poder de Dios en nuestra vida? ¿Cómo definiríamos el poder de Dios? Vamos a explicar esto con el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo del 6 al 8. Hechos, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Estando Jesús próximo a ascender a los cielos, le fue hecha una pregunta, la cual dice así la Escritura. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder. Ahora, hermano, déjame te digo, este versículo se tergiversa de una manera increíble. Creen, y lo enseñan lamentablemente en muchas iglesias, que este poder tiene que ver con el poder del ser humano, que tiene que ver con el poder de lo que el ser humano puede lograr y hacer. Nada tiene que ver, hermanos, con el ser humano. Y David nos lo está expresando precisamente en el Salmo 59. Y en el libro de los Hechos, Lucas, el doctor Amado, nos muestra precisamente la importancia de saber esperar. Porque le están haciendo una pregunta, a ver, Jesús, ¿ya te vas? ¿Y vas a restituir ya ahorita el reino de Israel? ¿Y qué le dice al Señor Jesús? No le dijo ni sí ni no, sino que dijo, no les toca a ustedes saber eso. Yo creo que hasta les dio un coscorro. Y le dijo, pero ustedes van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, ese poder no lo sabemos expresar. Nuestra carne expresa cosas. Eso no quiere decir que sea el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo saberlo entonces? ¿Cómo yo voy a saber qué tipo de poder, para empezar, recibieron los discípulos? ¿Qué tipo de poder voy a recibir yo? Bueno, Pablo nos enseña esto primeramente en Romanos, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 16, para que veas de cuál poder está hablando Hechos y del Salmo 59. ¿Están ahí? ¿Qué dice, hermano? Porque no qué. ¿De qué no te avergüenzas? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Hermanos, aquí está el poder que tenemos todos los discípulos de Cristo. El Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios que nos fue dado a través del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo y lo tomamos por nuestro Señor y Salvador. No para que hagas cosas místicas, no para que hagas cosas de la pura carne y emoción. El poder radica, hermanos, en predicar el Evangelio, porque ahí es donde está el poder de Dios. Es donde está el poder transformativo de las personas que realmente conocen a Dios. Y vean, hermanos, hasta dónde hemos estado equivocados, creyendo que tenemos un poder para ser una especie de superhéroes terrenales, que yo puedo hacer aquello, puedo hacer lo otro. No, hermano, nada tiene que ver eso. El poder que se nos otorgó, hermanos, se llama Evangelio. Ahora este Evangelio te enorgullece
o te avergüenza. Porque si te enorgullece, hermanos, cantarías. Cantar también significa expresar el poder de Dios a través del Evangelio con todas las criaturas que tengas posible a tu alrededor. Presentar el Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, ahí está el poder. Ese es el poder que realmente tenemos que utilizar. Esperando en Dios, hermanos, genera o despierta la verdadera alabanza. La verdadera alabanza. Si tú creías que la alabanza solamente se limitaba a cantar, o a cantar muy fuerte, o a cantar con aplausos, pues hermano, te ha quedado muy corto el entendimiento de lo que es la verdadera alabanza. La alabanza a Dios, hermanos, tiene que ver intrínsecamente con el Evangelio. Y empezamos a cantar desde que llegamos para separar nuestro espíritu de nuestra alma. Porque venimos con un espíritu amargado, apático, soberbio, y los cantos que hacemos al Señor nos despegan de nuestra alma, y es cuando el espíritu se eleva y podemos, hermanos, empatar nuestro espíritu con el Señor. Y ese es poder. Ese es poder que debes de experimentar cada que vienes a congregarte y cantarle al Señor. Cuando no lo haces, hermano, no pasa nada en tu vida. Y por eso seguimos enanos espiritualmente. Seguimos sin hacer lo que nos fue mandado a hacer. Y ese es el poder que recibieron los discípulos, porque a partir de ahí, ¿qué hicieron? ¿No expandieron el Evangelio? ¿No predicaron por toda Samaria, por toda Judea, por toda Jerusalén y hasta el último de la tierra? ¿O cómo creen que llegó el Evangelio aquí? Es lo mismo, hermanos. Esperar en Dios despierta la alabanza al poder de Dios, o sea, la alabanza de su mensaje. Y David dice, cantaré del poder de Dios. Y de hecho nosotros tenemos ese canto, porque no me avergüenzo del Evangelio, de mi Dios. Si no lo cantas, hermano, pues posiblemente no sea tu Dios. Y ese es un problema muy serio que tienes que corregir. Los verdaderos cristianos, hermanos, cantamos con gozo, pero cantamos con gozo porque sentimos ese poder en nuestra vida, de ese poder infinito del Evangelio de Cristo Jesús. Es algo que no se puede separar de un verdadero cristiano. La alabanza es parte, es como la oración. La alabanza es una necesidad, es un respirar para el cristiano. Y sin la alabanza, y sin la oración, y sin la lectura, no puedes vivir. Si no es tu caso, hermano, pues estás muerto. Entonces, espiritualmente hablando, sin alabanza, sin lectura, sin oración, estás muerto espiritualmente. Aunque te congregues, eso no tiene nada de Señor. Tal vez seas un zombie espiritual, pero que solamente viene porque lo traen. Y no, como dice la Biblia, vengo porque yo voy a cantarle a mi Dios el poder de su palabra. En segundo lugar, hermanos, esperar en Dios despierta alabanza por su obra a nuestro favor. ¿Quién crees que es el más beneficiado de esperar en Dios, despertar la alabanza para el Señor? Nosotros mismos. Ahora, si lo quieres ver conveniente también, pero ese es el propósito también. Cantamos, hermanos, a Dios porque la alabanza que le agrada a Dios es donde, te digo, David se aseguró de que su alabanza le agradara a Dios, porque estaba pidiendo rescate. Entonces, hermanos, si tú cantas, si alabas a Dios con ese entendimiento, el beneficiado eres tú, porque tu alabanza llegó hasta su trono, donde vas a buscar el oportuno socorro y te va a dar el rescate. ¿Qué tanto estás buscando? ¿Qué tanto estás pidiendo? De tanto enemigo que necesita ser librado. Y así se empieza, hermanos. No es un programa más empezar cantando. Tiene un propósito real. Y David nos lo está mostrando. Por eso, mi Dios, yo te cantaré. Cantaré de tu poder. Lo estamos haciendo nosotros, hermano. Y luego dice, versículo 16, donde leemos: y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia.
Vemos que esa alabanza ahora se dirige a la obra de Dios, a el favor que Dios ha hecho y va a hacer por nosotros. Por eso David dice, te alabaré de mañana. Es decir, le dio la prioridad al Señor, le dio sus primeras fuerzas estando despierto al Señor, le dio sus primeras palabras cuando despertó al Señor. Lo hacemos nosotros, hermanos. Cuando te despiertas, lo primero que dices, Señor, gracias por un nuevo día. Ves a tus niños ahí correr, le dices, gracias por mis hijos. Ves tu mesa con comida, dices, Señor, gracias por mis alimentos. O lo primero que haces es agarrar tu celular y pasarle y pasar, como si eso tuviera algo de importancia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo espectacular de este pasaje, cómo tanto tenemos que aprender de rey David. Tenemos que alabarlo de mañana, su misericordia, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos ha sido amparo. Como dijo bien la hermana Irene, de esa frase que he utilizado en enseñanzas. Si supieras de cuántas batallas te ha librado el Señor, tus rodillas siempre estarían en el suelo. Siempre. ¿Sabes cuál es la distancia entre una victoria en tu vida? La misma distancia que es del suelo a tus rodillas. ¿Cuánto lo hacemos? La soberbia no nos deja doblegar las rodillas. A veces hacemos el ejercicio, hermanos, si alguien tiene una angustia, algún dolor, venga y clame, arrodíllese. Hasta se ponen así como, se cruzan de brazos. ¿Quién crees que es el perjudicado? Pues tú, hermano. Tu soberbia no te deja doblegar tus rodillas pese a la necesidad que tienes. Porque no vaya a ser que tus hermanos se burlen porque te arrodillas. Hermanos, ¿qué te pasa? Todos venimos en diferentes angustias. Como una sola familia tenemos que clamar a Dios y pedir que nos libere de todos esos enemigos. A menos que no los tengas, lo cual dudo bastante. Y el beneficiado, hermanos, somos nosotros. Termino, hermanos, diciendo en el versículo 17: fortaleza mía, a ti que vuelve a decir el rey David, cantaré, a ti cantaré. ¿Por qué? Porque eres, oh Dios, mi refugio. ¿El Dios de qué? De mi misericordia. Oh Dios, dice. Esto nos recuerda también las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los diría. Voy pues a prepararles un lugar para ustedes. Hermano, tal vez no alcances a asimilar el poder de estas palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Qué te importa, hermano, lo que pasa en este mundo? Cuando ya tienes una morada en el cielo. Un lugar donde dice: es mi protección, es mi morada, mi casa, con mi rey. En este mundo está lleno de dificultades. Sabemos que hay un mundo lleno de penurias, aflicciones, problemas y tribulaciones, ¿no es así? Donde abundan diversos enemigos. Pero Jesús dijo: hermano, llévatelo en tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Y yo estoy aquí para rescatarte, dice el Señor. Pero tienes que dejarlo, hermano. Deja que te rescate. Deja que te libre de todos esos enemigos que ya expusimos. Y si alguno enemigo no lo escuchaste, pues también de ese, hermano, porque Dios lo sabe. Por eso el Espíritu Santo ahorita te trajo a ese enemigo al decir y pensar: es que el pastor no mencionó esto, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Pues de ese que pensaste también te va a librar, pero tienes que
que dejarte rescatar. Pero eso, hermano mío, solamente es tu decisión. Tú decides si esperas en Dios. Tú decides si esperas en Dios para que te rescate. Tú decides si esperas en Dios para poder proclamar alabanza del poder de su nombre y obtener la victoria. Porque Dios es Dios de los ejércitos. ¿Por qué crees que se llama así? Porque Él es el que lleva la victoria de todas las batallas. Y tú, como su hijo, debes de ir siempre confiando en que nuestro Dios nos va a librar. La clave y la victoria, mis amados hermanos, ante los enemigos es siempre esperar en Dios, pero esperando con fe, no dudando de nada, porque nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios verdadero. Así que, hermano, ¿en quién vas a esperar? ¿En tus fuerzas o esperarás en Dios? El rey David nos ha dicho en quién debemos esperar. Esperar en Dios, hermanos. Dios los bendiga. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Señor, Padre eterno que estás en los cielos,